Una vez que ya tenemos todo hecho, tenemos nuestro diagrama entidad-relación, tenemos nuestro modelo relacional con sus tablas y sus columnas, lo que tenemos que hacer ya es pasarlo al ordenador. Entonces, decidimos qué sistema queremos utilizar, si OpenOffice. Acordaros que OpenOffice es gratuito, os lo podéis descargar si no lo tenéis, o podemos utilizar Microsoft Access. Este ya es de pago. Si no lo tenéis, pues mejor que descarguéis OpenOffice. Esta demo va a ser para OpenOffice, ¿de acuerdo? Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el OpenOffice y lo abrimos. Como veis, se abre esta ventana. Esta ventana vemos que hay documentos, hojas de cálculos, presentaciones. A nosotros lo que nos interesa es la base de datos. La abriremos y dice asistente para base de datos. Selecciona una base de datos. Nosotros, como no tenemos ninguna creada, vamos a crear una base de datos nueva. Así que dejamos tal y como está por defecto esta ventana. Damos a siguiente. Una vez que damos a siguiente, aparece esta otra ventana. Dice abrir la base de datos para editar. Y damos a finalizar. Se nos abre una nueva ventana para que pongamos el nombre de nuestra base de datos. Aquí es diferente de otros programas que utilizáis, que se pone siempre al final el nombre. En este se pone al principio. Ponemos y añadimos el nombre. Cada uno añadirá su nombre. Pues Joan, María, Alicia, Joel, cada uno el que sea. Y ya lo tenemos. Se nos va a abrir una ventana nueva. En esta ventana nueva veis que aquí en el lateral tenéis tablas, tenéis consultas, formularios, informes. Ya iremos viendo lo que es cada cosa, pero hoy lo que nos interesa es crear las tablas. Para crear las tablas, acordaros, tenemos que tener cerca lo que sería nuestro diagrama entidad-relación y modelo relacional, para poder ir haciéndolo tranquilamente. En mi ejemplo yo tenía dos tablas, una tabla era la tabla médico y la otra era la tabla paciente. Por tanto, voy aquí y digo que quiero crear una tabla en modo diseño. Vamos a modo diseño y os aparecen estas tres columnas. La primera columna será el nombre de nuestra columna, es decir, los atributos de nuestro diagrama entidad de relación, las columnas de nuestro modelo relacional. Aquí nos dice el tipo de campo, que si miramos, vamos a poner un nombre aquí. Por ejemplo, empiezo por la del médico. Nombre de médico en minúsculas. Acordaros de escribirlo así porque después se va complicando y es mejor que sigamos siempre la misma pauta. Tenemos el nombre y ahora si veis aquí hay una flechita, abro y me dice muchas cosas. En mi caso es un nombre, por tanto es texto. Si fuera una fecha, pues pondríamos fecha. Si fuera algo para marcar si es, por ejemplo, sexo, hombre o mujer, pues le podríamos poner sí o no, o lo que fuera. En mi caso va a ser texto. Nosotros, como las habéis hecho facilitas, pues también vamos a intentar que todo sea lo más fácil posible. La siguiente columna de mi tabla médico eran los apellidos. Pongo apellidos, sigue siendo texto. Y por último era el número de colegiado. Vais viendo cómo voy con mucho cuidado para no equivocarme y escribirlo igual que lo tengo en mi papel. Número de colegiado con su tilde y todo, y aquí pues voy a elegir que sea un número entero o un campo numérico sin más. Vale.
Daros cuenta que esto de aquí abajo no he tocado nada. Mirad, pone entrada requerida. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre tiene que estar esto para poder acceder a ese paciente. El tamaño, lo más grande que puede ser, 50 dígitos, decimales y demás. Ejemplo de formato. Imaginemos que metemos un mail, pues entonces tendríamos que poner que tiene que, en este caso son números, bueno, pues podemos poner si es científico, si es una fecha, si es lo que sea. Si yo quisiera poner un email, voy aquí que es texto, ¿veis? Aquí tengo para elegir la arroba. Ya lo tenemos todo, vamos a poner que el nombre es requerido, quiere decir que hay que ponerlo, el apellido es requerido, si algo después no funciona, pues lo cambiamos. Y la entrada es requerida. Ya tenemos todo requerido. En mi esquema, nombre, apellidos, número de colegiado. El número de colegiado estaba subrayado, por tanto era una clave principal. Para hacer que esto sea una clave principal, hay una flechita aquí verde, clico encima, doy con el ratón al botón derecho y pongo que es una clave primaria. Si os fijáis, aquí hay una especie de llavecita. Una especie de llavecita hay aquí. Como ya tenemos todo, cerramos en la cruz y dice, se ha modificado esta tabla, ¿desea guardar los cambios? Decimos que sí. Y aquí quitamos tabla 1 y ponemos el nombre de nuestra tabla, que en mi caso era médico. Lo escribo exactamente como lo tengo. Y ya tengo mi primera tabla. Ahora vamos a crear la segunda tabla. Creamos una tabla en modo diseño otra vez. Esta será la tabla del paciente. Miro qué es lo que tenía mi tabla paciente, nombre, apellidos, DNI, número de historia clínica, que era la clave principal, y después teníamos la clave ajena, que era el número de colegiado. Pues vamos poniéndolo. Nombre, que es un texto, vamos a poner que está requerido. Apellidos, también un texto. Vamos a poner que es requerido. Por si alguien tiene un apellido muy largo, vamos a poner, por ejemplo, que es de 100 caracteres. Después ponemos el DNI. El DNI, acordaros que como tiene letra no podemos poner que es un número. Y en cuanto a requerido diremos que no, porque hay personas que no tienen DNI. Lo dejamos sin requerido. El número de historia clínica. Hemos dicho antes que podemos poner que es un número, pues un número. Y este número de historia clínica era la clave principal. Flechita verde, clave primaria, ya la tenemos. Ahora vamos a añadir la clave foránea que teníamos. La clave foránea era el número de colegiado del médico. Tiene que estar escrito exactamente igual que en la otra tabla. Si fijaros bien, aquí me he confundido, he puesto el número 2 puntos colegiado, pues tengo que poner guión bajo, que era como lo he escrito antes, con su tilde y todo, exactamente igual, porque si no, estas tablas no se unirán bien. Es el nexo de unión de las dos tablas, número de colegiado. Ya lo tenemos y vamos a poner que es requerido y cerramos la tabla. Dice que si quiero ponerle un nombre, le digo que sí. Y esta es mi tabla paciente. Por tanto, escribo paciente. Aceptamos y vemos que ya tenemos las dos tablas. ¿De acuerdo? Esto será lo primero que hagamos. Pasado mañana pondré cómo se hace la relación entre las dos y cómo se hacen los formularios. Hoy es miércoles, pues el viernes estará.